Perdón, ahorita les comparto. Denme un segundito. Ya, muchas gracias entonces. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la presentación de cardiopatías congénitas. ¿No? Las cardiopatías congénitas. Es importante esto en la parte de conocimiento más que todo y vamos a ver cuáles son las de tratamiento quirúrgico que nos competen o son más importantes para nosotros, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas se pueden clasificar en cianóticas y acianóticas, ¿no? Eso de acuerdo a qué es lo que sucede y el contexto de lo que es las afecciones que tenemos en las cardiopatías congénitas, ¿no? En realidad, el flujo normal del organismo, del corazón debe ser este, ¿no ve? Del corazón izquierdo, están viendo, ¿no? Se puede ver, ¿no? Entonces, del corazón izquierdo, que tiene mayor presión, a llevar la sangre hacia lo que significa el corazón derecho, si hubiese alguna alteración o defecto. En cambio, cuando se invierte este flujo y el corazón derecho da más sangre al izquierdo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la sangre va a pasar y vamos a quedar cianóticos, porque no va a haber pues la oxigenación adecuada, ¿no ve? Eso es lo que sucede en una cardiopatía cianótica y acianótica. Reitero, para todos. El flujo normal debe ser la presión aumentada en las cavidades izquierdas en relación a las cavidades del lado derecho. Y obviamente las cavidades del lado derecho, si sobrepasan la presión de las del lado izquierdo, vamos a tener pues que estos pacientes van a tener cianosis. Entonces, las cardiopatías que sobrepasan la presión del lado izquierdo, las cianóticas, son menor cantidad y obviamente también tienen una mayor complejidad y compromiso de la vida. Mientras que las acianóticas, que son las que siguen el mismo flujo, aunque hay algún defecto, ellas van a producir pues nomás el flujo de sangre oxigenado, aunque menor proporción, pero oxigenado a lo que significa la aorta y la distribución en todo el sistema del organismo, ¿no? Entonces eso es lo fundamental, eso es lo que quiero decir. Entonces comenzamos con esa diferenciación. Vamos a ver ahora lo que ustedes vean. El diagnóstico no se da por lo que significa la anamnesis, el examen físico y los antecedentes personales, sobre todo en la mujer embarazada que ya puede tener algún problema viral, en los cuales puede tener algunas cardiopatías, o si no, la utilización de drogas o el alcohol que ha podido producir alteraciones en lo que significa la formación del nuevo producto. Eso es importante recalcar y destacar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Las cardiopatías congénitas. Pues hay que hacerles no solo la anamnesia, el examen físico, sino también los antecedentes, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a presentar en la fisiopatología? Se presentan en 1% de los recién nacidos vivos, es decir, uno de 100 pueden tener cardiopatías congénitas, pueden ser cianóticas y acianóticas. Las más frecuentes son las que se presentan en el hombre, en el género masculino, perdón, ¿no? Y hay otras excepciones, ¿no? Como se produce en lo que significa la comunicación interauricular y el ductus, que puede ser más frecuente en mujeres. De todas maneras, las cardiopatías no tienen una predilección por lo que significa el género, pero sí son más frecuentes en lo que significan los varones o del género masculino. Sigamos, la etiología. Interacción muchos factores, es lo que les decía. Los factores ambientales y los congénitos o genéticos, mejor dicho, no congénitos, genéticos. Si bien el 5% de los pacientes que tienen cardiopatías se asocian a lo que significan anomalías cromosómicas, no todo está definido como una alteración genética que podría tener un paciente en alguna de las alteraciones en las cardiopatías que pueda tener. Bueno,
vamos a tener esto de lo que significa las cardiopatías. Bueno, una madre o un padre de una cardiopatía congénita obviamente va a tener mayor probabilidad el niño de tener una cardiopatía, pero no en un gran porcentaje, también del 2 al 10%. Hablábamos de factores ambientales, lo que les decía, factores pues alcohol, drogas, el asbesto, la talidomina, el litio pueden producir. Infecciones virales, lo que les decía, como la rubiola principalmente en el primer trimestre, pueden producir alguna alteración. Eso es importante y fundamental. Algunas enfermedades maternas. No es muy frecuente, pero se tiene la asociación al lupus y la diabetes. Bueno, y obviamente hay síndromes genéticos que se asocian a malformaciones cardiopáticas, como el síndrome de Down, la trisomía 13, Turner y Marfan, ¿no? Son las características. Entonces, eso estamos pudiendo observar. Las cardiopatías congénitas. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener también la parte clínica y es importante la pulsoximetría, lo que les decía, la saturación. Definitivamente cuando hay un shunt del lado derecho al izquierdo vamos a tener una oximetría muy baja, quizás en 50, 60, con mucha expectativa, pero en las otras no. Rayos X simple de abdomen, el electrocardiograma, la ecocardiografía, en la actualidad eso lo subrayé, es el más requerido. Quizás les puedo decir, la ecocardiografía ahora es la estrella de lo que significa la información de las enfermedades congénitas en el corazón. La resonancia y el cateterismo cardíaco, que si bien nos ayuda a descubrir muchas patologías, generalmente no las hace en la parte congénita, sino más bien en la parte de lo que significa adquirida por una serie de factores que pueden producir lesiones isquémicas sobre el corazón. Bueno, clasificación, ya les decía, cianóticas y acianóticas, ¿no? Las cardiopatías cianóticas son las que tienen coloración azulada y son las que hay un shoot, un cortocircuito de derecha a izquierda, cuando sobrepasa la presión del lado izquierdo, derecho del corazón hacia el lado izquierdo. Y obviamente se presenta cianosis, ¿no? Las acianóticas son las de mayor frecuencia, pero les digo también, quizás es la mayor frecuencia, no solo por la frecuencia, sino porque nos da mayor probabilidad de sobrevida. Entonces, no hay la cianosis, pero sí hay alteraciones de un cortocircuito del lado izquierdo o derecho que pueden limitar principalmente lo que significa la actividad física del paciente. Bueno, vamos a mencionar las cardiopatías congénitas acianóticas y cianóticas. El circuito de izquierdo a derecha, que son las acianóticas, la comunicación interauricular, interventricular, el ductus o conducto arterioso, la comunicación aortopulmonar, la aurícula ventricular, el tronco arterioso persistente, son fundamentales en lo que significa el cortocircuito izquierdo-derecha o lo que significa las acianóticas. Las cianóticas, coartación de la aorta, estenosis aórtica, estenosis mitral, vamos a ver que son obstructivas, obstructivas del corazón. Luego vamos a ver las cianóticas, que son las que sobrepasan la presión del corazón derecho y pueden producir una coloración azul característica. Y aquí vamos a tener la tetralogía de Fallot como su representante más importante: atresia pulmonar, ventrículo único, atresia tricuspidea y otras enfermedades. Quiero decirles, y aquí les digo bien enfáticamente, estas cardiopatías, muchas no son compatibles con la vida al momento del nacimiento. Entonces el paciente puede fallecer, ¿no? Por lo tanto,
su investigación es un poco baja y quizás su presencia es más baja mientras más pasa el tiempo en los pacientes. Bueno, volvamos. Cianóticas y acianóticas, hemos visto que hay cortocircuito obstructivas y las insuficiencias valvulares. Eso es importante, vamos a ver eso al último. Las insuficiencias valvulares que pueden ser una disminución en el flujo y un deflujo, diríamos, hacia la cavidad del corazón principalmente, produciendo cierto tipo de alteración. Bueno, igual en el corazón derecho. Y ahora vamos a comenzar lo que significan las cardiopatías más frecuentes. Vamos a empezar por una de las más frecuentes. Para mi gusto, la más frecuente, el ductus o conducto arterioso persistente. Antes del nacimiento, los dos tipos de circulación derecha e izquierda están unidos por esto. Es el ductus o conducto arterioso, que une lo que significa el arco de la aorta con la bifurcación de la pulmonar, especialmente hacia el lado de la pulmonar izquierda. Ese conducto arterial tiene mucha relación pues con lo que significa la vida fetal, porque comunica las dos vías. Pero una vez nacido, ese ducto se cierra y la persona empieza a respirar con corazón izquierdo y ventilación derecha. Ya no, en algunos pacientes este ducto no se cierra y queda como están viendo. Y miren, obviamente la fuerza del corazón izquierdo, cuando salga la sangre por la aorta, va a hacer que vaya un reflujo, a lo que significa la parte pulmonar. Aquí no hay cianosis, porque va a seguir pasando sangre oxigenada a la aorta y va a llegar a todos sus territorios. Probablemente en menor cantidad, pero va a llegar. Entonces ahí es lo que tenemos nosotros en lo que significa el ductus o conducto arterioso. ¿Qué vamos a ver del ductus? Es para el paso de sangre en la vida fetal y la sangre es desviada. Al nacer el niño, como hemos dicho, se cierra en las 10 primeras horas y en los primeros días máximo postnatales. Y el cierre anatómico tiene que estar garantizado entre los 14 y 21 días, es decir, entre los segunda y tercera semana de vida. Por eso se puede encontrar esos soplos que llamamos funcionales en los primeros días de vida de los pacientes. Estos soplos funcionales son diagnosticados al momento del nacimiento y obviamente una semana hasta 2 semanas después. Si estos soplos permanecen por más tiempo, meses o incluso años, obviamente es que el conducto no se comenzará a producir alguna alteración, lo que significa la circulación, con este cortocircuito. ¿Y qué va a pasar? Va a fluir, vean bien, de la parte aórtica a la pulmonar, viene la sangre, ¿y qué va a pasar con este ventrículo donde llega la pulmonar? Va a empezar a crecer, y como manera de reflujo, la sangre pasa de la aurícula, no va a poder pasar fácilmente al ventrículo, y la sangre que llega hacia la aurícula derecha no va a poder pasar de las cavas hacia la aurícula derecha fácilmente. Por lo tanto, va a ocurrir una congestión del pulmón. Eso es mientras más grande sea el reflujo. Bueno, el ductus, como ustedes han podido ver, quizás es una de las patologías que más fácil resuelven y es una de las que afortunadamente más frecuentes está. El tratamiento en la ligadura de lo que significa esto. Directamente ahora hacen ligadura, ya no hacen disección. Ahora se hace la toracoscopía. También puede hacerse una ligadura, pero también hay clips que pueden cerrar ese paso que tenemos de lo que significa a la derecha. Entonces, este ductus, el tratamiento es el más importante para lo que significa
de todas las patologías, solamente ligar y cesar. Ya se puede hacer con una toracoscopía, con una invasión mínima que se llama, y una recuperación más rápida del paciente en lo que significa la parte dolorosa y funcional. Entonces el ductus es una de las más importantes cianóticas y como les dije, hasta la tercera semana de vida tiene que estar cesado, si no va a comenzar a tener alteraciones el paciente, que va en el reflujo inverso que se sucede hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha y la congestión de los pulmones. La siguiente es la comunicación o ventana aortopulmonar. Evidentemente en la parte del nacimiento, un segundito por favor, en la parte del nacimiento, ahora sí me escucha, ¿no? Seguiremos, por favor, seguiremos. Vamos a continuar con lo que significa esta parte y vamos a ver la comunicación o la ventana aortopulmonar. Al nacimiento, generalmente tenemos que la aorta y la pulmonar vienen de un mismo botón embriológico y se separan, pero en algún momento puede no suceder esto. Puede no suceder y ver que están pegadas todavía. A eso le llamamos comunicación o ventana ortopulmonar. Están viendo y estoy mostrando con el cursor eso. Esta comunicación tiene diferentes gradaciones de acuerdo a dónde se sucede. Por ejemplo, las de grado 1 son las más proximales sobre los senos, están más pegaditas al corazón. Las grado 2 es el segmento más distal de lo que significa el nacimiento de este aquí arriba. Y finalmente, las con nacimiento independiente, pero se unen y se vuelven a pegar en este sector. Esos son los 3 grados. Importante mencionar eso para poder tener una clasificación adecuada. 1, pegaditos a los senos. 2, más separados. Y 3, cuando ya hay una separación importante en lo que dice la parte de lo que es la aorta y la pulmonar, que nacen de diferentes, pero se vuelven a unir y obviamente se conjuncionan y se sucede lo que es la ventana ortopulmonar. El tratamiento obviamente tiene que ser quirúrgico, la división, y obviamente si es que hay un orificio, cesarlo, ¿no? Generalmente se hace con parches protésicos para que la persona, el paciente, etcétera, pueda tener una vida más adecuada y obviamente no tenga una estenosis de aorta o una estenosis de pulmonar. Aquí hay algo importante. En este momento, si nosotros seccionamos esto a un paciente, se va a morir desangrado. Entonces hacemos la circulación o la derivación circulación extracorpórea. ¿Qué significa eso?
La circulación extracorpórea es enviar de este y de este otro a una máquina donde va a producirse el bombeo de sangre para que no se pierda la sangre. A eso necesitamos circulación extracorpórea, porque no podríamos seccionar sin que haya un sangrado, evidentemente el paciente fallece. Por eso utilizamos circulación extracorpórea. Mientras que en esta, que es la, ¿cómo se llama? El ductus, no necesitamos, solo se liga y se cierra. Algunos autores dicen que la sección también es adecuada, pero considero que hay que ver las condiciones de cada uno. Entonces ahí tenemos la ventana aorta pulmonar. ¿Y qué pasa? La presión de mayor fuerza, que es del lado izquierdo, va a ir hacia el lado derecho. ¿Qué va a suceder? Va a ir la sangre hacia la pulmonar, de la pulmonar a los pulmones, y retrógradamente va a producirse una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar va a producir obviamente algo de disnea. Es importante eso en los pacientes. Esta es la separación con parches protésicos. Entonces ahí tenemos lo que significa esto. La comunicación interauricular, otro de los defectos que son frecuentes. El ductus y este para mí son los más frecuentes en presentación. Y veamos, aquí tenemos lo que significa el ductus o comunicación interauricular. Ahí estoy aumentando lo que significa esto, ¿no? ¿Por qué? Vean, es el paso, el orificio que no se cierra de la fosa oval del tabique interauricular. Y eso es importante, es un defecto donde va a haber el paso de sangre, obviamente de mayor presión de la izquierda a menor presión de la derecha. Y esto no va a dar cianosis porque no está invirtiendo el flujo. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar la cantidad de sangre en la aurícula, en la cava se va a extender y obviamente va a haber una congestión pulmonar. Eso es lo que sucede. Evidentemente se pierde un poco más de sangre que en lo que significaban, por ejemplo, el ductus y demás, y puede ser que el paciente pueda tener también problemas de disnea a la larga, no solo por ese paso, sino también por lo que significa la congestión pulmonar. Bueno, y se produce un hiperflujo pulmonar, sobrecarga de trabajo volúmenes, y obviamente va a ir en algún momento, podría colapsar. ¿Cuál es el tratamiento? Cesar este orificio. ¿Cómo cesamos? Con sutura o puede ser parches. Les voy a mostrar en la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver. Aquí está, sutura simple, vamos a ver. Cuando es pequeño el defecto, podemos suturar, cesar con puntitos cuando es pequeño y aproximar. Esto quizás ya no es lo que sucede habitualmente, porque ¿qué vamos a tener? El cese con estos parches protésicos. Miren, se pone un parche, se le sutura y esto es lo que va a dividir las aurículas. Y desde ahí tiene, pues obviamente, el paciente la oportunidad de tener una vida prácticamente normal, entre comillas, porque estos parches nuevamente necesitan la anticoagulación para que no se formen trombos dentro de lo que significa la aurícula, que sería pues una condición muy peligrosa para la salud del paciente. Entonces vamos a ver cómo se hace. También sutura directa, con material protésico, sutura directa o parche pericárdico. Ahora quiero decirles, es importante hacer esto antes de la edad escolar. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hacer actividad física los pacientes pueden tener algunas limitaciones en su movilidad. Y también, obviamente, para abrir el corazón necesitamos en extracorpórea, es decir, derivar la sangre, porque si no, este sujeto moriría inmediatamente al abrir el corazón. Comunicación interventricular. La comunicación interventricular es un defecto del tabique interventricular, es el que separa ambos ventrículos. Vamos a ver primero, aquí les explico en esto. Y miren, esa es falta de cierre del tabique. Puede ser muscular membranoso o incluso involucrar lo que significa las válvulas. Son esos tres tipos que tenemos: muscular, membranoso e incluso el orificio arterial. Y ahí vamos a ver tres tipos: comunicación perimembranosa, los que decíamos muscular, y subarterial es la que afecta a las válvulas. Esto es importante. Tomen apunte de esto. Nuevamente, interventricular, perimembranosa o membranosa, muscular y subarterial. La subarterial es la que se afecta ya, ¿no?, a lo que significa una de las válvulas, que es la válvula aórtica, y a la pulmonar o a la pulmonar, ¿no? Este es mucho más, yo le veo una pérdida más importante de sangre y por lo tanto una repercusión importantísima. Va a salir un pequeño porcentaje hacia la aorta, no el 100% de la cantidad de sangre, el otro va a refluir hacia
lo que significa el ventrículo derecho. Luego va a fluir hacia lo que significa en los pulmones, va a ir hacia la pulmonar y va a aumentar el flujo también y va a disminuir el flujo de ese torno. Por lo tanto, es una condición muy desfavorable en la patología del paciente. El tratamiento es la utilización de parches. Aquí no se ve suturas. ¿Por qué? Porque las presiones son muy grandes y obviamente pueden abrir cualquier sutura que se haga en la pared del ventrículo. Ahí veamos, son parches protésicos en los cuales se colocan, ¿no?, con una sutura muy firme para que no pueda volver a abrirse, porque la presión entre los ventrículos es mucho más grande que la presión de las aurículas. Por lo tanto, vamos a tener esa condición. Bueno, sigamos. Obviamente hay que cesar y para eso necesitamos también, no vamos a abrir directamente, circulación extracorpórea. Vamos a ver en uno de los subtítulos al terminar qué es la circulación extracorpórea o lo que significa circulación de Blalock-Taussig, que son los autores, en realidad autora y autor, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Puede ser con un parche grande o en varios parches, dependiendo las condiciones. Aquí es importante ver esto. Cuando tenemos la subarterial, que es la que está pegada a la arteria aorta, se puede estenosar la aorta. Entonces ahí podemos tener problemas de estenosis, ¿no? No solo de la aorta, sino también por contigüidad, lo que significa la pulmonar. Para terminar, comunicación aurículo-ventricular. La aurículo-ventricular es una comunicación anómala que se sucede aquí entre el septo aurículo-ventricular, es decir, lo que significa el orificio tricúspide o bicúspide. ¿Lo ve? Tricúspide o bicúspide, eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener defectos en lo que significa los ventrículos o de los ventrículos a la aurícula. Y obviamente el tratamiento es el cierre con un parche. Obviamente, si hay más de un defecto, dos, hay que utilizar varios de lo que significan varios parches y las almohadillas, que se llaman en realidad la base de lo que significa las válvulas, ¿no? Para esto utilizamos obviamente lo que es la circulación extracorpórea. No podríamos hacer lo que significa directamente la intervención de los pacientes. Para terminar esta parte, el tronco arterioso persistente es la falta de separación completa de lo que significa la aorta y la pulmonar. Hace exacto excepción en partes, en pequeñas partes. En cambio, el tronco arterioso es que no separan los dos. Miren, no se separan. Y hay varias clasificaciones. Pero aquí vamos a ver que hay una clasificación de acuerdo a la presión de lo que significa el tronco arterioso. Tronco 1 nace de la arteria aorta y de un tronco pulmonar. Ahí está. 2, separados, pero cerca una de la otra. Miren, puede ser 2. Aquí veamos, ahorita vamos a ver, separados, pero uno cerca de la. Aquí ponen. El 3, por separado salen y se van uniendo de lejos. Ahí está. Esas son las características del tronco arterioso. Este tronco arterioso definitivamente mezcla pues la sangre arterial y la pulmonar. Y obviamente de la mayor presión que es de la aorta va hacia la pulmonar, va a producir lo mismo. Una congestión, mayor cantidad de sangre que se va a los pulmones y menor cantidad que va a la circulación sistémica, produciendo algunas alteraciones, sobre todo en la actividad física del paciente. La reconstrucción con circulación extracorpórea es el tratamiento. Este yo lo veo uno de los más complejos porque si ustedes hacen un análisis es muy difícil tener la compatibilidad en estos pacientes porque realmente la separación es mínima, ¿no? Bueno, terminamos con esto, cardiopatías congénitas, la tetralogía de Fallot. Directamente esto vamos a hacer la próxima clase y los voy a esperar directamente el día de ¿qué día nos tenemos que ir? Mañana o el día lunes. El día lunes nos vamos a ver directamente, por favor, a la misma hora, 6 de la tarde. Si va a haber la necesidad de recuperar, de poner alguna clase, les voy a estar avisando con anterioridad, ¿ya? Muchísimas gracias entonces, jóvenes, y bueno, pues ahora sí les digo que debemos ir
debemos terminar la clase. Buenas noches, y les voy a estar comunicando a sus compañeros si vamos a tener alguna clase de reemplazo. Hasta el día lunes por lo pronto. Gracias, doctor.